solucionar muchísimos problemas de su carrera, de sus demás disciplinas que van a tener ustedes. Vamos a entrar a lo que llamaremos nosotros fracciones algebraicas. Voy a abrir el archivo de fracciones algebraicas y ya se los acabo también ahí de subir en estos momentos ahorita ahí a su plataforma. Ya está aquí fracciones algebraicas. Y aquí está también el archivo, entonces déjenme lo abro desde mi plataforma. Y básicamente tendríamos nosotros que pensar en que las fracciones algebraicas, a ver, espérenme tantito, déjenme, yo me acuerdo que lo tenía aquí abierto, pero a ver, déjame ver qué pasó. Bueno, denme unos segundos, déjenme lo abro. Entonces, denme unos segundos. Bien, fracciones algebraicas. Bien, básicamente tendremos nosotros que pensar o describir, entender que una fracción normalmente se le conoce así, y una fracción algebraica, cuando tenemos una expresión que esté representada a través de un cociente de un valor A entre un valor B, donde A o B o ambas son expresiones literales, o sea, son expresiones algebraicas. O sea, cuando nosotros tengamos una expresión algebraica dividida entre otra a través de un cociente, bueno, pues esa es una fracción algebraica. Vamos a ver cómo se pueden simplificar algunas de estas fracciones algebraicas a través de ciertos métodos. Entonces, básicamente, una fracción algebraica puede estar representada simplemente de forma tan sencilla como el valor de un valor entero entre A o una literal, o como m más n entre m menos n. Todo eso es una fracción algebraica. La primera también es una fracción algebraica. La tercera también, x más y dividido entre 3. Todas son fracciones algebraicas. Cuando hablemos de simplificar fracciones algebraicas, estamos hablando principalmente en los siguientes tres transformaciones. La primera llamaremos simplificación de fracciones en forma neta, ¿no? O sea, buscar reducir a su mínima expresión hasta que sean números primos, hasta que no se puedan dividir las fracciones. Entonces, a ese le llamaremos simplificación de fracciones. El segundo proceso de transformación le llamaremos reducción de fracciones a un común denominador. O sea, ¿cómo podemos lograr que varias fracciones algebraicas tengan el mismo denominador? A eso se refiere. Y el tercer proceso de transformación es cómo reducimos nosotros o transformamos fracciones a forma mixta y viceversa. Bien, vamos a comenzar con el primer caso de transformación que se llama simplificación de fracciones. Bien, básicamente cuando hablemos de simplificación estaremos buscando en representar a su mínima expresión cualquier expresión algebraica. Pero para poderlo lograr necesitamos nosotros contemplar básicamente algunas de las propiedades de las fracciones. La primera propiedad que podemos nosotros entender de las fracciones algebraicas es que toda fracción algebraica, nosotros, bueno, en este caso, espérame un tantito, toda fracción algebraica que nosotros tengamos, la podemos nosotros transformar multiplicándola o dividiéndola por un factor, por el mismo factor, pero tanto el numerador como el denominador, y la fracción no se altera. Le llamaremos nosotros fracciones equivalentes. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo A entre B, yo le puedo multiplicar por M y dividirlo entre M y no se ha alterado. O sea, sigue siendo la misma expresión. Puedo yo no solamente multiplicarlos, sino también dividirlos. Entonces, yo puedo dividir tanto el numerador como el denominador, pero por el mismo factor, ya sea división o ya sea multiplicación, no se altera dicha fracción. Se obtiene una fracción equivalente. Esa sería básicamente nuestra primera propiedad que ya sabemos de las fracciones, ¿no?
Es como en el caso de igual manera cuando teníamos fracciones numéricas, decíamos 2/3. Estos 2/3 yo puedo multiplicar por 2 todo el numerador, pero también el denominador lo tengo que multiplicar por 2 y esto se va a hacer 4 sextos. Y eso sería 4 sextos. Yo lo puedo volver a multiplicar por otro factor que puede ser, no sé, 4, el que quieran. Y acá también nada más que sea el mismo, tanto el numerador como el denominador, y eso nos daría 16/24. Si puede ser que también no solamente multiplicación, sino puede ser que yo lo divida todo el numerador, pero también lo puedo dividir también todo el denominador por el mismo factor que es 8, y 16 entre 8 pues nos viene a dar 2, 24 entre 8 nos viene a dar 3, y podemos comprobar que efectivamente esto y esto sigue siendo igual. Esta también es una fracciones que son equivalentes, son fracciones equivalentes. Esta que está aquí, etcétera, son fracciones equivalentes. Bien, con eso podemos corroborar esa propiedad. Cuando hablemos de fracciones algebraicas, pues estamos hablando de que podemos utilizar esa propiedad. Aquí la podemos ver nuevamente. A entre B, le podemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por un número cualquiera y seguiremos encontrando una fracción algebraica básicamente equivalente. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en algunos de los casos nos puede llegar a servir para hacer procesos de simplificación. Bien. Una fracción, cuando hablamos de simplificación de fracciones, tenemos que pensar que una fracción se reduce a su más simple expresión cuando el numerador y el denominador son primos entre sí. ¿Qué quiere decir? Que ya no se pueden dividir uno entre otro. Esto se logra dividiéndolos entre sus factores comunes o bien entre su máximo común divisor. Y entonces a este proceso de simplificación tenemos que usar este procedimiento y en ese momento el resultado que obtengamos le llamaremos nosotros expresión o fracción simplificada. ¿Sí? En algunos de los casos, ese proceso de simplificación se puede lograr a través del apoyo de la factorización, como lo vimos ya en las clases pasadas. Bien, vamos a comenzar por algunos ejemplos de simplificación de fracciones. Un ejercicio muy sencillo, muy básico, en donde nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una expresión y podemos buscar dividirlo entre el máximo común divisor del 8 y del 12, que sería el 4. Entonces, todo lo podemos dividir, los valores numéricos, entre el máximo común divisor, que sería 8 entre 4, nos daría 2. Y abajo serían 2 entre 4, nos da 3. Y ya simplificamos la expresión numérica a su mínima expresión. Ahora, las literales podemos nosotros también simplificarlas. Tenemos al cuadrado y abajo tenemos a la cuarta. ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuánto sería? A cuadrada. A cuadrada. ¿Todos están de acuerdo? B sola. Sería a la menos 2. B, porque acuérdense que es exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, es 2 menos 4, nos daría menos 2. B, se hace la unidad. Y C, se restan. 4 menos 2 serían C elevado al cuadrado. Esto, en otras palabras, lo podemos escribir de la siguiente manera. Quedaría 2C al cuadrado entre 3A al cuadrado. Y ese sería el proceso de simplificación. O sea, esta expresión la transformamos, por eso estábamos hablando de transformaciones. Estamos transformando esa expresión y la estamos al mismo tiempo simplificando en una expresión, o más bien a una expresión, perdón, a su mínima expresión. O sea, la estamos transformando a su mínima expresión. ¿Sí está claro ahí o hay alguna duda? ¿Cómo pasó 2C cuadrada arriba y el otro abajo? ¿Por qué pasó arriba? Ajá. Este proceso, acuérdense que eso lo habíamos visto con las leyes de los exponentes. Decíamos, una potencia negativa es igual a 1 entre la misma potencia positiva. Es una de las particularidades de las leyes de los exponentes,
¿Qué quiere decir? De aquí en adelante, que si nosotros tenemos una potencia negativa, puede ser al cuadrado, la podemos nosotros pasar al denominador con la potencia positiva. O si la tenemos al revés, yo tengo, por ejemplo, a la menos 3 abajo, la voy a pasar arriba con el signo contrario del denominador que esté. O sea, si abajo está negativa el exponente, entonces pasará positivo el exponente, a pasarlo al numerador. De acuerdo a esta ley que estamos aquí viendo de las leyes de los exponentes. Si está positiva, aquí está, pasa con signo contrario el exponente al numerador. ¿Sí está claro? Pero el 2 y el 3, ¿por qué se acomodaron? No tendría que... Ahí no lo entiendo. Porque son 2/3, o sea, el 2 es una fracción, o sea, este 2 pues está multiplicando, en realidad, o sea, lo puedo yo haber hecho así, miren, a ver, lo podíamos hacer así, dijimos que 8 entre 4, perdón, da 2, 2 entre 4 nos da 3, y después queda A, se eliminan 2A de arriba y 2A abajo, pero siguen quedando 2A abajo. Y después B se cancelan porque se hacen 1. Y después la C, eliminamos 2 de abajo, le quitamos 2 de arriba y quedan C 2 de arriba. ¿Sí? Si lo quieren ver así, si se les hace más fácil, también es correcto. O sea, si aplicamos la ley de los exponentes, esto es lo que está ahí. Si aplicamos la ley de los exponentes, ya dijimos que esto es 2/3, así. Después la A quedaría exponente del numerador menos el exponente del denominador, y eso nos daría a la menos 2. Esto es, si aplicamos las leyes, nos daría menos 2, a la menos 2. B se cancela y C al cuadrado. Así quedaría. Entonces, pero la potencia esta que está aquí, que está negativa, la podemos pasar al denominador, que es lo que hicimos. Y esta, pues acuérdense que aquí hagan de cuenta que tienen un 1 debajo. Numerador por numerador por numerador. Todos los numeradores se multiplican horizontalmente y los denominadores también. Nada más que a la menos 2 significa que es 1 entre a la 2. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Entonces, ya ahí está. Y ese proceso, pues entonces ya se llama simplificación de fracciones. O sea, teníamos una fracción que era esta y ya la transformamos en esta otra que representa el mismo valor. Bien, vamos a ver algunos otros casos. Bueno, cuando hablábamos del número primo, pues ya sabemos que es una expresión que no es divisible entre nada más que entre sí misma o entre la unidad. Eso ya lo sabemos perfectamente. Bien, hay algunos otros casos que podemos nosotros usar para simplificar. Por ejemplo, aquí dice que simplifiquemos esa expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros simplificar esa expresión? Pues primero tendremos que recordar los procesos de factorización. Y esta expresión que tenemos aquí arriba es una diferencia de cubos. Una diferencia de cubos, si recuerdan ustedes, se factoriza en los términos lineales, que es a menos b, y se multiplicará por el resultado de dividir esto entre sus términos lineales. Decíamos que cuando vimos esta regla de factorización, se parece mucho a lo que es un trinomio cuadrado perfecto. Es como si este lo eleváramos casi al cuadrado, el resultado nada más que sin el doble y cambiándole de signo al término intermedio. Entonces quiere decir que sería a al cuadrado más el valor de AB más B al cuadrado. Ya, este sería el proceso de la factorización del numerador. Ahora, en el denominador, que es este, tenemos una diferencia de cuadrados en realidad. O sea, a al cuadrado menos b al cuadrado elevado al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. ¿Qué significa? Pues que esa se factoriza en un producto de binomios conjugados, que es a cuadrada más b cuadrada multiplicado por a cuadrada menos b cuadrada. Si observan esta que está aquí, otra vez es una diferencia de cuadrados. Esa se factoriza en a más b
por A más B, por A, perdón, menos B. Entonces, si lo cambio, este valor que está aquí arriba, que es una diferencia de cuadrados, esta la quito y pongo el resultado que está abajo. En realidad, podemos ver que entonces nos quedaría así. La factorización del denominador quedaría A más B por A menos B. Si observan, tenemos ahora puros factores. Este es un factor que se está dividiendo entre este y se hace la unidad, entonces se simplifica. Este que está aquí, bueno, en realidad ya ahí sería ya todo el proceso de simplificación, que quiere decir que entonces nos estará quedando el valor de A cuadrada más el valor de AB. A ver, espérame tantito, déjenme borro esta parte de aquí del fondo para que puedan entender el resultado. Espérame tantito. Bien. Bien, ahí está ya. Entonces sería, decimos el resultado sería, un tantito, ahí voy. Bien, el resultado sería A cuadrada más AB más B cuadrada, y esto dividido entre el valor de A más B multiplicado por A cuadrada más B cuadrada, o al revés, como quieran pues verlos. Y ese sería el proceso. Hay veces en que las expresiones se consideran que ya están simplificadas cuando son de menor orden o de menor grado. En el caso aquí son expresiones de tercero y de cuarto grado. Ahora tendremos expresiones principalmente de segundo grado. Entonces, ahí podemos decir que ya está simplificada esa expresión. Entonces, básicamente, podemos decir que esta ya está simplificada. Bien. Si lo vemos, básicamente, lo del autor, pues aquí sería este resultado. Aquí está, miren. Sería el mismo resultado, ¿vale? A este proceso, pues sería un proceso también de simplificación. Hay algunas expresiones como las siguientes, podemos ver algunos otros ejemplos que nos pueden obviamente servir para hacer el proceso de simplificación, y algunos otros ejemplos pueden ser los siguientes. Los voy a poner por aquí a un lado. Bien, a ver. A ver, me voy a pasar mejor a la tableta porque para darles otro archivo adicional mejor y que puedan servirles ahí de apuntes, ¿sale? Entonces, a ver, denme unos segundos, déjenme prendo el otro equipo y hacemos algunos ejercicios de proceso de simplificación. Bien, denme unos segundos en lo que prende el otro equipo. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o comentario? Se trata de ir buscando mecanismos. No hay una regla en este proceso de simplificación de fracciones algebraicas. Tenemos que ser básicamente listos y tratar de ir identificando qué proceso le podemos aplicar algebraicamente, válido, para buscar simplificar y dejarlo a su mínima expresión, una expresión o una fracción algebraica, ¿sale? Entonces, ahorita vemos el caso número 3 que está ahí, que eso requiere de un procedimiento, pero si quieren, antes de ver esos procedimientos de ese tipo de expresiones, voy a ver otros casos de simplificación de fracciones. Entonces, déjenme, entonces entro con el otro equipo. Denme unos segundos más. Bien, entonces ya estoy entrando básicamente a la videoconferencia. Ya está. Bien, entonces voy a comenzar a compartir con ustedes la pantalla de este otro equipo.
Ahí está. Y voy a abrir el Jamboard. Bien, ahí lo tenemos. Voy a abrir un archivo nuevo para continuar trabajando en ese sentido y podamos nosotros hacer algunos ejercicios numéricos. Voy a ponerle nada más un fondo para que nos sirva de guía y bueno, ahí lo tenemos. A este proceso entonces le llamaremos nosotros simplificación, inciso A, simplificación de fracciones. Estamos en este tipo de proceso algebraico. Simplificación de fracciones algebraicas. De fracciones algebraicas. Ejemplos. Simplificar las siguientes fracciones. Número 1. Voy a comenzar a resolver algunos ejercicios y básicamente podemos nosotros tener los siguientes casos. En algunos casos podemos tener casos como este, que es A entre B, entre C, multiplicado por el valor de A cuadrada, B, dividido entre 2 veces C, y expresiones como estas. Voy a ir aumentando el grado de dificultad. Entonces estoy comenzando con algunos ejercicios sencillos. En algunos de los casos, pues basta con realizar la operación indicada para simplificarla. Entonces, si en este caso está indicando una multiplicación, pues simplemente multiplicamos y quedará A cúbica, B cuadrada, entre 2 veces C al cuadrado. Y ya, eso es todo lo más que se puede. Ya no hay términos que se puedan eliminar. Entonces, este sería su resultado final de la simplificación. Entonces, hay algunos casos, estos se los menciono, para que se metan en la mente en que en algunos de los casos solo basta con hacer la operación que está indicada. En algunos otros casos podemos nosotros aplicar procesos de factorización o simplemente nuevamente hacemos operaciones. A ver, voy a hacer un ejercicio más, que es 3x multiplicado por 2x menos y esto dividido, por ejemplo, entre 2 por x menos y esto está siendo multiplicado por el valor de 3 por x menos y esto está siendo dividido entre 2y multiplicado por 2x menos y todo esto está siendo multiplicado por 5x y entre 4y. Entonces podemos ver que ya es una fracción algebraica de 3 factores. En algunos de estos casos, nuevamente, es un proceso de análisis algebraico donde podemos tratar de identificar qué ven en esa expresión para tratarla de simplificar. A ver, permítanme, déjenme, prendo la luz de aquí de mi área. ¿Qué observan ustedes que podamos nosotros hacer ahí en esa expresión? ¿Cómo podemos simplificar? ¿Qué observan ustedes? Una de las partes importantes es que seamos observadores, ¿no? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién me dice? Multiplicar. Realizar la multiplicación. Hacer la multiplicación, ¿no? Pero si observan ustedes antes de hacer la multiplicación, bueno, la podemos hacer toda, pues que en realidad es numerador y por numerador, y entonces vamos a tener puros factores como estos que están aquí. Y entre el producto de todos esos factores. Pero antes de hacer multiplicaciones más específicas, valdría la pena que identifiquen que hay términos o factores que son iguales, ¿están de acuerdo? Sí, es lo que le iba a decir. Entonces, Bueno. hay ocasiones en las que podemos nosotros ver que si este valor, por ejemplo, 2x menos y, está multiplicando arriba, pero al mismo tiempo se está haciendo dividiendo en el siguiente, entonces ese valor, al momento de hacerse todas las multiplicaciones, se va a hacer la unidad, ¿están de acuerdo? Todo valor dividido entre sí mismo es igual a la unidad. Si vemos, también sucede lo mismo
con el siguiente factor, que es x menos y, que está en el denominador, con x menos y. Y entonces, ¿qué más quedaría entonces si terminamos ya de hacer las operaciones? Ahora sí, si terminamos de hacer la multiplicación, quedaría 3x por 3 y por 5x. ¿Cuánto nos daría? 45x cuadrada. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde salió el 5x? O sea, multiplicamos ya todos los numeradores porque son multiplicaciones, entonces son numerador por numerador por numerador. Pero ya quitando los que ya se eliminaron, los que se hicieron unidad. Da 45x cuadrada entre 16y cuadrada, ¿no? Entre 16, ¿Pero cómo se hizo la unidad? porque se dividió entre sí mismo. Todo valor que esté dividiéndose entre sí mismo es la unidad, ¿no? Y este está multiplicándose y este también se está multiplicando. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos uno en el numerador y otro igualito en el denominador. Y entonces, al momento de que este es el mismo, se va a dividir entre sí mismo, se hace la unidad. Todo valor dividido entre sí mismo es la unidad. Y uno multiplicado por cualquier valor, pues queda el resto del valor. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, quedaría 16, ¿qué? En el denominador. Y solita. Y cuadrada. Y cuadrada, así es, y cuadrada. Y Ah, así. ya vi la otra. Si 45 dieciseisavos pudiese todavía simplificar, pues dividiéndolas entre su máximo común divisor, se hace, ¿no? Pero en este caso ya no son divididos los valores, ya no se puede simplificar más. Entonces, ese sería nuestro resultado. Entonces, hay ocasiones como estas en las que simplemente con que veamos, observemos y hagamos operaciones, se hace el proceso de simplificación. Bien, hay otros casos como el siguiente. Podemos tener nosotros ahora casos como el número 3, en donde a lo mejor tal vez tengamos el valor de x cuadrada menos 3x más 2, y esto está siendo dividido entre 2x cuadrada menos 7x más 3, y esto está siendo multiplicado por 2x cuadrada más 3x menos 2, y esto está siendo dividido entre x cuadrada menos x menos 2. Ahí tenemos. Tenemos ahí nuevamente unas expresiones algebraicas. En lo particular, son un producto de dos fracciones algebraicas. ¿Cómo podemos nosotros hacer el proceso de simplificación? ¿Quién me dice qué podemos hacer? Profe, no se ven. ¿Te está apuntando algo? ¿No se ve la pantalla? Profe, No, ¿dónde no se ve nada. Ah, Se ve nada más la operación al principio. ok. A ver, déjeme, vuelvo a compartir. Dejar de compartir y vuelvo a compartir. Es que se medio se invernó y a veces cuando se inverna el equipo deja de transmitir de manera correcta. A ver, vuelvo a pasar el... A ver, ¿ya ahí lo ven? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Muy bien. Estoy hablando de la número 3. Tenemos aquí una fracción algebraica, que es todo esto, y está siendo multiplicado por otra fracción algebraica. ¿Cómo podemos hacer para simplificar todo esto? ¿Quién me dice cómo podemos iniciar el proceso de simplificación? Vamos a tratar de convertir esa en una expresión más sencilla, o sea, algo, reducirla a su mínima expresión, toda esa expresión, o esas fracciones. ¿Qué podemos comenzar a ver? ¿Qué podemos ver que podemos hacer? ¿Quién me dice? ¿Nadie tiene idea? Podemos factorizar, ¿no? Sí, podemos ver que tenemos trinomios. Este es un trinomio, este también, que es en sí, es el último tema que vimos de las clases pasadas de factorización. Entonces, si comenzamos a tratar de factorizar, entonces podemos comenzar a hacer el proceso. Este es un trinomio de la forma x cuadrada más mx más n.
Si recuerdan, este tipo de trinomios se factoriza en un producto de binomios en donde la raíz del primero, bueno, lo voy haciendo de una vez, producto de binomios, en donde la raíz del primero es el término común. Los siguientes dos valores, habíamos dicho que deben de ser dos valores que sumados den menos 3 y que multiplicados den más 2. ¿Cuáles serían esos dos valores que multiplicados dan 2? Nada más 2 y 1, ¿no? 2 por 1. Pero ahora, ¿cómo combinamos los signos para que den menos 3? Menos 3. Pues menos 2 y menos 1, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Dos valores que sumados den menos 3, que es el valor de este término intermedio, y que multiplicados estos, con todo y su signo, sea más 2. Aquí está. ¿Sí me siguen escuchando ahí? Sí. Ok. Y ya está el proceso de la primer trinomio factorizado. Bueno, lo voy a multiplicar por, vamos a poner el otro. En el otro, bueno, en el denominador tenemos un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Recuerden que el procedimiento es descomponer, ahí ya lo estoy rayando, en descomponer. A ver, déjame, voy para atrás para quitarle las rayas. Ok, se trata de descomponer en dos términos que sumados sigan siendo menos 7x y que multiplicados den el producto del valor de más 6, que es el producto de estos dos extremos. Y después hacemos la factorización por agrupación. Entonces, ¿cuáles serían los dos términos en los que debemos de descomponer el término que está aquí intermedio? Entonces quedaría 2x cuadrada. ¿Qué más? ¿Cuáles serían los dos términos que sumados den menos 7x y que multiplicados dan más 6? Más 3, ¿no? No más 6. Tendría que dar en este caso el producto de la multiplicación de los coeficientes extremos. O sea, el producto de este multiplicado por este. Entonces daría más 6. En el caso, pues, de la tipo de factorización anterior, sí nada más es el valor del coeficiente extremo. O sea, varía, acuérdense que varía un poco este tipo de factorización cuando tenemos un coeficiente numérico delante del término cuadrático. En este caso, el procedimiento es descomponer que está aquí, que es menos 7x, en dos términos que sumados sigan siendo menos 7x y que multiplicados sean el producto de estos dos, que es 6. ¿Que no es menos 6 más 1? ¿Menos 1? Menos 6 menos 1, ¿no? Menos 6x, Ajá. menos x, y ya sumados darían menos 7. Multiplicados darían menos 6 por menos 1, daría más 6, y ya sería. Y el último es más 3. Ahorita, si quieren, le seguimos porque ahora hay que factorizar por agrupación, ¿no? Estos dos y estos dos. Bueno, voy a continuar aquí abajo. Arriba ya no hay nada que hacerle, ya está factorizado. En el denominador, sí, entonces factorizamos los dos primeros. ¿Cuál sería el factor común de los dos primeros? Factor común. ¿Pero por qué puso x menos 2? Ah, sí, ya. Porque lo de arriba no, pero... Sí, el numerador queda igual, ¿no? El que estamos Ah, haciendo ya. es el denominador. Es que vamos a factorizar, pero entonces vamos a factorizar los dos primeros del denominador, buscando el común denominador. El común denominador es el 2. Es 2x, ¿no? Ajá, 2x. Ok, lo factorizamos. 2x cuadrada entre 2x quedaría nada más x. Menos 6x entre más 2x. Menos 6 entre 2. 3. Menos 3. Y ya. Continuamos con los otros dos. ¿Cuál sería el factor común de estos dos? 1. 1. Negativo, ¿no? Tendría que ser el valor de menos 1. Y entonces, ¿Por qué negativo? en este caso es negativo porque el valor si ponemos un 1 va a quedar igualito aquí como está.
Y si observan, queremos que quede igual a este. Entonces, tiene que ser forzosamente el menos 1 para que el menos x entre menos 1 quede más x. Quede- Cambia de positivo a negativo. Así es, así es. Y después el más 3 entre menos 1 cambie de signo y quede el menos 3. Y ya tenemos nuevamente el factor común. Entonces, si continuamos abajo en el denominador, quedaría x menos 3, un factor, y el otro quedaría 2x menos el valor de 1. Ya tenemos en el denominador factorizado. Arriba sigue quedando el x menos 2 multiplicado por x menos 1. Bien, ya tenemos el primer factor. Ahora, vamos a multiplicarlo por ¿Y qué no se pone también el 2x? el 2x. El 2x que está aquí. Podemos ponerlo primero 2x menos 1. Es que este término que está aquí, bueno, podemos observar que este término y este otro tienen una parte que es común, que es x menos 3. Por eso sacamos el x menos 3. Ah, ya. Se ponen los términos comunes y los que no son comunes. Y es otra vez repetir la factorización por factor común, ¿no? Entonces, tiene en común este x menos 3. Tomamos este primer término y lo dividimos entre el factor común. Al dividir este entre el factor común, el x menos 3 se elimina y queda x, que viene a ser, perdón, este se elimina, perdón, el x menos 3 se elimina y queda el 2x, que viene a quedar aquí en el primer término del siguiente factor. Tomamos este otro es término algebraico, lo dividimos entre x menos 3 y que es x menos 3 se elimina y quedará menos 1 y que sería el segundo término que está aquí del binomio. Sí. Bien, entonces ya tenemos factorizados la primera fracción algebraica. Pero acuérdense que tenemos dos fracciones, o sea, llevamos solamente esta parte. Falta esta otra. Ahora vamos a hacer el proceso de factorización de esta. Esta tenemos que ponerlas aquí. Si factorizamos el numerador, tenemos que factorizar este trinomio que es de la forma ax cuadrada más bx más c. Este nuevamente tiene un término, un coeficiente delante del término cuadrático. Quiere decir que para poderlo factorizar necesito descomponer el 3x en dos términos. Que sumados sigan siendo 3x, pero que multiplicados nos den el valor de menos 4, que es el producto de los coeficientes extremos. Entonces, si lo hacemos, nos quedaría 2x cuadrada. ¿Cuáles serían los dos valores que tenemos que descomponer para que multiplicados den menos 4 y que sumados den más 3? ¿Cuál es? ¿Sí están todos los demás o no están en clases? Sí estaba pensando, creo que es 4 menos... No, 4 por 1. 4x menos 4 x. positivo menos 1. Ajá. Así está correcto, ¿no? Entonces, 4 menos 1, 4x menos 1x, quedan 3x multiplicados, más 4 por menos 1 daría menos 4, que sería el producto de estos dos, que es menos 4. Entonces, así está correcto. Y finalmente menos 2. Ahorita continuamos, tendríamos que factorizar por agrupación estos dos y estos dos. En el denominador, ¿cómo nos quedaría? Pues es un trinomio de la forma x cuadrada más mx más n. Este sí es sencillo. Este se factoriza en un producto de binomios, en donde la raíz del primero, que es x cuadrada, sería x, es el término común. Tenemos que encontrar dos valores. Los segundos términos son dos valores que sumados den menos 1 y que multiplicados den menos 2. ¿Cuáles serían los valores que multiplicados den menos 2? Pues el 2 y el 1, Más ¿no? 1 y menos 2. Menos 1, perdón, más 1 y menos 2. ¿Así? Sí, así queda bien. Entonces, sumados, menos 2 más 1, quedaría menos 1, que está aquí. Multiplicamos estos dos, nos daría menos 2, que es este valor que está aquí. Entonces está correcto ya la factorización. Entonces continuamos. Si vemos arriba, nos falta todavía, no hemos terminado la factorización de aquí arriba.
¿Cuál sería el factor común de los primeros dos? 2, 2x. 2x. Es común. Quedaría multiplicada por 2x cuadrada entre 2x. Quedaría x. 4x entre 2x. Quedaría más 2. Y los siguientes dos, el factor común sería menos 1. ¿Sí? De estos dos es menos 1. Y entonces sería menos x entre menos 1. Quedaría más x. Menos 2 entre menos 1. Menos entre menos nos daría más. 2 entre 1 es 2. Y así quedaría. Abajo en el denominador no cambia. Sigue quedando igual que en el paso anterior. Y terminamos de hacer la factorización arriba en el numerador. Quedaría x más 2 por 2x menos 1. Y abajo ya tenemos que es x menos 2 por x más 1. Ya tenemos toda la factorización. Ya está. Entonces, ahora, transformé las fracciones algebraicas. Esta quedó transformada en esta. Esta segunda fracción quedó transformada en esta. Pero ahora sí, hay que ver si hay algún término algebraico que se esté eliminando. ¿Hay alguna expresión algebraica que se elimine de esta última? ¿De todo esto? Donde dice x más 2 y abajo dice x menos 2. El x menos 2 y el x No, menos acá abajo es como arriba. La de arriba y la de abajo, de x menos 2. x menos 2. Es que La de arriba de x menos 2 es x más 2. es que este que está aquí, el x más 2, se tiene, bueno, está más bien, este 2x menos 1, porque el 2x más 2 no hay ningún x más 2 en el denominador. Pero este sí, 2x menos 1, acá está, se estaría multiplicando y al mismo tiempo acá dividiéndose, entonces ese sí se cancela. Este se cancela con este. ¿Hay algún otro? ¿Ya no hay más? Creo que no, ¿verdad? No, ya no. Entonces quedaría el resultado, quedaría x menos 1 multiplicado por el valor de x más 2, y esto quedaría dividiéndose entre x menos 3 por el valor de x más 1. Y ya, se simplificó. Ese ya es lo que quedaría. Ese sería nuestro resultado del proceso de simplificación. Entonces observen ustedes que de tenerlo así, se simplifica y solamente queda así. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. ¿Todo bien? Todo Bien, correcto. perfecto. Vamos a pasar entonces a un ejercicio más. Número 4. Entonces sería número 4. A ver, nada más déjenme. Tenemos 2 horas hoy, ¿verdad? De 5 a 7. Ok, está bien. Nada más para saber. Bueno, entonces continuamos entonces. Ponemos un fondo a esta pantalla para que sea más claro. Y podemos tener algunos ejercicios como el siguiente. Número 4 dijimos. Número 4. Puede ser que tengamos expresiones como esta. 3x cuadrada menos 5x menos 2, y esto está siendo dividido por el valor de x cuadrada, menos 4, y esto está multiplicado por el valor de 1 entre el valor de 3x más 1. Bien, ahí lo tenemos, una expresión más algebraica. Fracciones, estamos hablando de fracciones algebraicas porque tienen valores literales. En este caso, el proceso de simplificación
antes de hacer todas las multiplicaciones y todo, pues hay que ver si podemos simplificarlo un poco más, buscando a través de la factorización. ¿Están de acuerdo? Ese es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Esta es una diferencia de cuadrados, entonces ambos se pueden factorizar. Este ya no se puede factorizar, pero vamos a ver los demás. Entonces, arriba tendremos que descomponerlo en dos términos, el menos 5x en dos términos, que sumados sigan siendo menos 5x y que multiplicados den el producto de menos 6. ¿Cuáles serían los dos valores que los que tengo que descomponerlo? ¿Cuáles serían los dos valores? 6 positivo y 6 y 1 negativo. 6 positivo y 1 negativo. Sí, 6 positivo y 1 negativo de x sumados nos daría menos 5, multiplicados ya nos daría menos 6. ¿Está correcto? Y esto menos 2. Y en el denominador tenemos que es una diferencia de cuadrados. Si lo ven aquí, ¿verdad? Esto es un 2 al cuadrado. Entonces, si es x cuadrada menos 2 al cuadrado, ¿cómo quedaría el producto de la factorización de ese diferencia de cuadrados? Pero, ¿dónde está el cuadrado del 4? No lo veo. Ok, bueno, se los pongo aquí. Sería x cuadrada, perdón, x al cuadrado y menos el valor de 2 elevado al cuadrado. Entonces, esa es una diferencia de cuadrados, ¿no? Y acá queda 3x más 1. Bien, ahí está, mientras no se simplifique o no se elimine algún término, entonces tengo que seguir manteniendo el signo de igualdad. Significa que todo lo que tengo del lado izquierdo es igual a todo lo que tendré en el lado derecho. ¿Están de acuerdo? Entonces, continúo el proceso de factorización del numerador y tendremos que factorizar los dos primeros, el factor común de los dos primeros y de los otros dos. ¿Cuánto sería el factor común de los dos primeros? 3x, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, ¿De acuerdo? sí. Bien. Factorizamos y ¿cuánto nos quedaría? ¿Por qué valor se tendría que multiplicar? X, X, ¿qué más? 2 Más 2. más 2. Ok. Maestro, Sí. nomás que es el 6x es negativo porque si le restamos 1 quedaría positivo y tiene que ser negativo el menos 5. Ok, tiene razón, ¿no? Están mal los signos, ¿no? Entonces, este es menos 6, es negativo, y el más x, es positivo. ¿Están de acuerdo? Para que sumados estos dos, den menos 5. Ahora sí, da menos 5. Multiplicados estos dos, da menos 6, que es el producto de este por este. Entonces, gracias ahí por la corrección. Bien, entonces corregimos entonces el factor común es 3x, entonces sería 3x cuadrada entre 3x, quedaría x. El menos 6x entre 3x quedaría menos 2. Aquí nada más cambia el signo y esto sería menos 2. Bien, ahora sí ya vamos bien. El que sigue sería, tendremos que sacar aquí sería entonces el valor más 1. Entonces ahora sí sería más 1. Y entonces sería más x entre 1, pues más x. Menos 2 entre 1, pues menos 2. Esto sería en el numerador. Continuamos. En el denominador, pues ya podemos comenzar a factorizar abajo. Esto ahora sí una diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados, recuerden que se factoriza en un producto de binomios conjugados, donde el primer término que está cuadrático es el término que es igualito y el otro que es negativo es el valor que es simétrico, que es más 2 y es menos 2. Y ya está factorizado el denominador. El último sigue quedando aquí igual, 3x más 1. Y entonces seguimos factorizando en el numerador. Podemos observar que otra vez tenemos una parte común en el primer término y en el segundo tenemos una parte que es común, que es el x menos 2. Entonces, factorizamos el x menos 2, perdón, el x menos 2, quedaría multiplicado por el valor de 3x más 1. Y esto dividido entre x más 2 multiplicado por x menos 2. Y esto está siendo multiplicado por el valor de 1 entre 3x más 1.
Bien, ya está todo está factorizado y en términos de factores. Ya que está en términos de factores, ¿cuáles factores se eliminan o se cancelan? Puede ser el X, ujú, eso, mira. El x menos 2 entre x menos 2 va. ¿Hay algún otro? El 3x más uno más el del otro lado. El 3x más 1 entre 3x más 1 se están dividiendo y entonces quedaría el resultado final, quedaría que esto sería igual a 1 entre x más 2. Y ese sería nuestro resultado final. Quiere decir que todo lo que teníamos aquí, esto que está aquí, en realidad quedó así. Entonces, el 3x cuadrada menos 5x menos 2. Tengo una duda, ¿cómo salió el X más 2 y X menos 2? Es la factorización de una diferencia de cuadrados, ¿no? Si recuerdan, decíamos que cuando teníamos una diferencia de cuadrados, la factorización es un producto de binomios conjugados. O al revés, decíamos nosotros que cuando teníamos nosotros un producto de binomios conjugados, era un producto de binomios que tenía un término común y el otro solamente cambiaba de signo. Cuando era este caso, si hacemos la multiplicación por regla general o por la regla de producto notable, decíamos que es el cuadrado del término común menos el segundo término que es simétrico, que es simétrico, que cambia de signo, al cuadrado. Y ya se terminó la diferencia de cuadrados. Entonces, cuando tengan ustedes una diferencia de cuadrados, que sería x cuadrada menos a cuadrada, será igual a un producto de binomios conjugados, donde la raíz del primero es el término que es igual y los otros son los términos que cambian de signo, que son simétricos, que sería más a y menos a, ¿no? Entonces, de ahí sale el proceso de factorización. Si aquí tengo el x, bueno, acá de este lado tengo x al cuadrado y menos 2 al cuadrado, pues entonces será la raíz del primero, que es x, o el valor que se está elevando al cuadrado, sería el término que es común. Y el segundo término es el término que es simétrico, que solamente cambia de signo. Pero es lo que estamos viendo de que vimos cuando vimos productos notables, vimos este proceso aquí. Cuando vimos factorización, ahora es el proceso al contrario, ¿no? De tener una diferencia de cuadrados es llevarla a un producto de... Sí. ¿Ya no hay dudas? ¿No hay ninguna otra duda? Otra, ¿se va a hacer paso por paso o se puede nada más hacer hasta que quede, por ejemplo, se hizo o para qué se hace por paso? ¿No puede hacerse nada más, por ejemplo, la factorización del 3x cuadrada menos 5x? Y el resultado se puede sacar si tiene coincidencia con los demás, o es paso por paso. Miren, si esta la pueden hacer más rápido y llegar a esto, adelante, ¿no? Pero ahorita apliqué el procedimiento para que no se pierda, ¿no? El procedimiento Ajá. en clases. Si ustedes lo pueden factorizar más rápido y llegarlo aquí, no hay problema, ¿no? O sea, pueden llegar, a lo mejor brincan de aquí a aquí de manera directa, porque ya sé que esto es una diferencia de cuadrados y esto nos da un producto de binomios conjugados. Y aquí pues ya simplifican y ven que se elimina y ya llegan al resultado final. ¿Sí? Pero Bien. se eliminan hasta que esté toda la factorización de todos los términos, ¿no? Sí, pues hasta entonces te das cuenta. Es difícil que lo veas antes, ¿no? Si hay algún factor Sí. que se cancele. Entonces, quiere decir que a este proceso de transformar toda esta expresión que está aquí, que son fracciones algebraicas, se transformó en esto, y a este proceso es lo que estamos llamando ahorita, inciso A, el primer caso que estábamos viendo es el de simplificación de fracciones algebraicas. Bien, entonces hasta aquí todo bien, ¿va bien? ¿No hay dudas? Bien, a ver, voy a ver un caso más, dos casos más, y pasamos al siguiente casos específicos que puede haber. Bien, a ver, voy a ver dos casos más. Ejemplo número 5. Ejemplo número 5 sería lo siguiente. Sería x cuadrada más 8x
más 16, y esto está siendo multiplicado por x menos 5, y todo esto está siendo dividido entre x cuadrada menos 5x, y esto está siendo multiplicado por x cuadrada menos 16. Así está. Bien, ¿qué podemos ver para poder simplificar esa expresión? Bien, ahí lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Nuevamente factorizaciones? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo quedaría factorizado el primer polinomio, el del trinomio? A ver, vamos a tratar de... X más 4 Sería x más 4. más 4 ¿Y por? igual al cuadrado. Al cuadrado. Y por x más 4, ¿no? O al cuadrado, como quieran verlo, ¿no? ¿Sí es correcto? ¿Sí o no? Sí, Correcto. Ok. Y aquí quedaría un x menos 5, ¿no? Factorizamos abajo, que este se puede factorizar o ya no. Y este se puede factorizar. El primero se puede factorizar. ¿Qué tiene en común este? Se puede factorizar por factor común, ¿no? Podemos sacarle la x, una x, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, Ok, x cuadrada entre x, quedaría x, menos 5x entre x, quedaría menos 5. ¿Así? sí. ¿Se observan? Ustedes ya encontramos aquí un factor que se parece acá al de arriba. Ok, ahora factorizamos esto, que es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo queda? X X, menos 4 ajá, se cierra. X más 4. x más 4, ahí está. Ahora sí ya factorizamos todos. ¿Hay algún factor que se estén cancelando? Hay varios. El x menos 5 y el x menos 5 que ahorita ya veíamos, ¿no? ¿Cuál otro? El X más 4 también. El x más 4, uno de los factores de x más 4 con el x más 4. ¿Ya es todo? Sí, ya es todo. Este no se puede factorizar con este porque tienen un signo diferente, entonces quedaría entonces nuestro resultado, quedaría el valor de x más 4, que queda dividido entre x multiplicado por x menos 4. Ya, sería todo. Ese sería nuestro resultado. Y ya se simplificó. Esta que está aquí se transformó en esto que está aquí, en una expresión más sencilla. Hasta ahí todo bien. No hay mayor problema. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Entonces, ejemplo número 6. Ejemplo número 6. Sería x cúbica más x cuadrada menos 6x. Y esto está siendo dividido entre x cúbica menos 3x cuadrada más 2x. Bien. Aquí de antemano, lo que podemos observar para este ejercicio es que aunque son trinomios cúbicos, son de tercer grado. Y lo único que pudiéramos observar aquí es que tienen un término común, pero yo creo que no da el proceso de simplificación a su mínima expresión. Cuando tengamos estos casos de polinomios de mayor grado, como de tercer grado, entre otro de tercer grado, o de cuarto grado, entre otro, etcétera, tenemos que seguir un procedimiento que es el siguiente. Me voy a regresar al libro para que podamos estudiar el procedimiento y ahorita regresamos a hacer ese ejercicio. Entonces voy a volver a compartir nuevamente
la pantalla de la computadora y veremos este caso que está por aquí en el libro. Bien, a ver. Aquí está. Se parece mucho a este ejercicio que es el ejercicio número 3. Dice, hay que simplificar esta expresión que es todo este polinomio que en sí tiene 4 términos algebraicos, pero es de tercer grado y y abajo tenemos un trinomio de tercer grado, pero con solo 3 términos. Dice que este caso de fracciones, como este que estamos aquí viendo, tenemos que buscar, obviamente, simplificarlo a través de un procedimiento que se utiliza con cierta frecuencia en las fracciones algebraicas, que es lo que estamos viendo. Dice que primero tenemos que restar el denominador del numerador. Y si nosotros restamos el de arriba menos el de abajo, dice que se obtiene 6x cuadrada más 4x más 2. Vamos a hacerlo. Si lo hacemos, déjenme, lo voy a restar aquí a un lado. A ver, serían, pero no, ahí voy. 3x cúbica más 5x cuadrada más 4x más 2. Le voy a restar el valor de menos 3x cúbica. Al restarle, el que sigue se hace positivo, entonces se hará más x cuadrada, y al restarle el menos 2 se va a hacer más 2. Quedaría así. Si sumamos este con este, se cancela. Este con este se hará 6x cuadrada. Este quedaría más 4x y aquí quedaría más 4. Dice que entonces es 6x cuadrada más 4x más 4. Sí, efectivamente nos dio eso. ¿Sale? Dice que ya que hicimos la resta del numerador y del denominador, este debe de contener el factor común de ambas. O sea, la resta de estas dos expresiones algebraicas nos da un factor común de ambas. Nada más que en este caso, bueno, dice que, bueno, contiene los factores comunes de ambos, o sea, del numerador como del denominador. De todo divisor común de dos expresiones es divisor de su diferencia. Aclara, dice, ya que todo divisor común de dos expresiones es divisor de su diferencia. O sea, en pocas palabras, si nosotros restamos el polinomio de arriba menos el de abajo, la diferencia es un factor que es común para ambas. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que podemos dividir el polinomio de arriba entre este factor, que es el factor común. Y el de abajo también lo podemos dividir entre este factor, que es el factor común. Nada más que aquí hay un pequeño detalle, que este factor que ahorita encontramos se tiene que reducir a su mínima expresión. Dice que el factor de 6x cuadrada más 4x más 4 dice que tiene un factor común que es 2, entonces hay que reducirlo a su mínima expresión. Si observan, el 6, el 4 y el 4, todo lo podemos dividir entre 2, y si todo lo dividimos entre 2, toda la ecuación no se altera. Si multiplicamos toda una ecuación o la dividimos entre un mismo factor, no se altera. Entonces podemos dividirlo entre 2, todo, y eso nos daría 3x cuadrada, 4x entre 2 nos daría 2x, y el 4 entre 2 nos daría 2. Este sería nuestro factor común. Este que está aquí es nuestro factor común, que es divisor del numerador y del denominador. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí el autor lo simplifica. Dice que este que está acá arriba se factoriza como estos dos valores, estos dos factores y estos dos factores. ¿Cómo se obtuvieron estos dos factores? Pues dividimos el numerador, que es este, entre el factor común, que es este que está aquí. Si lo hacemos, nos quedaría de la siguiente manera. A ver, déjenme acercar un poco a la computadora y doblo aquí, aunque ya no me vean bien ahí. Pero me voy a acercar aquí a un lado para poder hacer la operación aquí con el plumón. Entonces, dividimos entonces
3x cúbica más 5x cuadrada más 4x más 2 y lo vamos a dividir entre el factor común. ¿Cuál es el factor común? Pues acá arriba, el que tenemos acá arriba que ya habíamos dicho. Este es el factor común, este que está aquí. Entonces es 3x cuadrada más 2x más 2. Bien, vamos a hacer la división. Quedaría 3x cúbica entre 3x cuadrada. ¿Cuánto nos da? Hacemos la división por regla general. ¿Cuánto nos da el primer término del dividendo entre el primer término del divisor? X. Da X. Ok. Multiplicamos este primer término del cociente por cada uno de los términos del divisor y los restaremos al dividendo. Entonces quedaría x por 3x cuadrada, quedaría menos 3x cúbica, ya cambiándole de signo. El segundo quedarían 2x cuadrada, le cambiamos de signo y quedarían menos 2x cuadrada. El que sigue quedaría menos 2x y ya terminamos. Hacemos suma de términos semejantes. El primero se cancela, el que sigue quedarían 3x cuadrada, el que sigue quedaría más 2x y quedaría más 2. Volvemos a tomar el primer término y lo dividimos entre el primer término y eso nos daría que son iguales, nos daría más 1. 1 por 3x cuadrada quedaría 3x cuadrada, le cambiamos de signo para que se reste, entonces menos 3x cuadrada. Hacemos el segundo, quedaría 2x, le restamos, queda menos 2x. El tercero quedaría menos 2. Si vemos, ahí básicamente podemos observar que todos son iguales. A ver, espérame tantito, quise borrar el valor. Aquí habíamos quedado que eran 3x cuadrada, 3x cuadrada y 3x menos 3x cuadrada. Bien, sumamos. Vemos que el primero se elimina, el segundo también, el tercero también y queda 0. ¿Por qué le falta el más 2? El más 2. Aquí está el más 2, ¿no? A ver. O sea, este más 2 lo bajamos y aquí está. ¿Sí está correcto? Bien. Entonces ya nos dio. No, sí. Entonces, ¿qué pasa entonces? Pues acuérdense que en un proceso de factorización sabemos que el multiplicar todo el cociente por el divisor es igual al dividendo que está acá adentro. Entonces, este que está aquí, que tenemos aquí, lo puedo sustituir por el producto de estos dos. Entonces, este lo voy a sustituir por el valor de x más 1 multiplicado. A ver, espérame un tantito. Lo vamos a pasar al color azul. Entonces quedaría... Bien, entonces quedaría x más 1 y esto queda multiplicado por el valor de 3x cuadrada más 2x más 2. Bien, ahora, ese sería en el numerador. Ahora, vamos a ver en el denominador. En el denominador, pues tenemos que el de abajo es 3x cúbica menos x cuadrada menos 2. Lo vamos a dividir entre el factor común. ¿Cuál fue el factor común? Pues el que salió de la división, de la diferencia de los numerador y del denominador, que es este, que está aquí. Ese es el factor común, entonces lo dividimos también entre el factor común, que es la misma que usamos en la división anterior, que serían 3x cuadrada más 2x más 2. Ahí está. Entonces, vamos a hacer la división ahora para la segunda expresión algebraica, que es la del denominador. Dividimos 3x cúbica entre 3x cuadrada y nos queda x. Multiplicamos y cambiaremos de signo para que se reste y eso nos daría menos 3x cúbica. Hacemos el segundo producto, este por este, y nos quedaría menos 2x cuadrada. Tercer producto nos daría menos 2x. Hacemos suma de términos semejantes, los primeros se eliminan, el que sigue nos daría menos 3x cuadrada, el que sigue no son semejantes, acomodo primero el de primer grado y después el término independiente. Volvemos a tomar el primer término, que es menos 3x cuadrada entre 3x cuadrada, nos daría menos 1.
Menos 1, multiplicamos por cada uno, nos daría menos 3x cuadrada, le cambiamos de signo para que se reste y nos daría más 3x cuadrada. Segundo producto y cambiándole de signo nos daría más 2x. El tercero nos daría menos 2, le cambiamos de signo y quedaría más 2. Y si sumamos, observen ustedes que se cancelan todos y se hace 0. O sea, que siempre queda una diferencia, una división exacta cuando lo dividimos entre la diferencia de los polinomios. ¿Qué quiere decir? Que entonces, en vez de poner esta expresión que tenemos acá al denominador, en vez de poner esta en el denominador, voy a poner el producto de estos dos, que es el cociente, por el divisor que acabamos de obtener. Si lo hacemos, nos quedaría x más 1 y quedaría multiplicado por 3x cuadrada más 2x más 2. Observen ustedes que el que teníamos como divisor se cancela al momento. Este valor que está aquí se elimina con este que está aquí y al final de cuentas me queda que el resultado final sería x más 1 entre x menos 1. Ese sería nuestro resultado final de la simplificación. Observen ustedes que estos polinomios que tenemos aquí arriba, que es básicamente todo este que está aquí, se simplificó y se llega a este resultado. Pero el procedimiento es sencillo. Observen ustedes que el procedimiento es, calculamos nosotros la diferencia de los polinomios, un polinomio menos el otro, y eso nos va a dar el factor común. Nada más que tiene que estar expresada su mínima expresión. Si está multiplicado por un 2, por un 3, por un 5, hay que reducirlo a su mínima expresión, ese factor, y ese sería el factor común. O sea, es un valor que puede dividir tanto al numerador como al denominador. Y entonces hacemos las divisiones, hacemos el proceso de factorización como lo estamos ahorita viendo y llegamos al resultado final. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué es lo que tiene el autor acá del lado derecho aquí en el resultado final, no? Bien. Vamos a pasarnos nuevamente a la tableta para ver otro ejercicio más como ese, parecido, en donde es el que dejamos pendiente. Es este que voy a ahorita comenzar a compartir. Déjenme lo comienzo a compartir. Denme unos segundos más. Entonces vuelvo a compartir acá, compartir pantalla. Y comparto ahora la pantalla del otro equipo. ¿Me dicen, por favor, si ya la están viendo? Ya se ve. Muy bien. Entonces, observen ustedes que estos son polinomios de tercer grado. No se puede factorizar tan sencillo, pero entonces podemos aplicarle el procedimiento que acabamos de ver, que básicamente, espérame un ratito, que apareció un error inesperado. A ver, dice que se cerró el Jamboard. ¿Quién sabe qué pasó? A ver. Déjeme unos segundos más. Déjeme cierro el Jamboard bien. Bien, también ya. Bien, otra vez déjeme vuelvo a compartir pantalla. Compartir pantalla. Y déjeme abro nuevamente el Jamboard. Oh, qué caray. Bueno, a ver, déjeme, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer desde la computadora. A ver, déjeme, me vuelvo a regresar a la computadora. Entonces, denme unos segundos más. Bien, voy a volver a reanudar la presentación acá con la computadora. Bien, ya está acá, ya estamos ahora acá con la computadora. Y déjenme ahora, abro una pestaña más. Me cambio de cuenta, es que ese archivo lo tengo acá con otra cuenta. Me paso al Jamboard. El Jamboard aquí está aquí. Bien, ahora déjame ver si desde aquí, si abre, que debe de abrir. Aquí está el último archivo que estuvimos viendo. Ok, ahí está.
Ejercicio número 4, ejercicio número 5 y 6. Bien, ahí está. Ya lo resolvimos, ¿no? Lo bueno de que si no se deja la tecnología, lo hacemos que se deje, ¿verdad? Bien, ahí está ya. Entonces, continuamos entonces. Nada más ahora a ver si me salen. La tableta tiene una pantalla un poquito más fina y permite que a veces los números queden más definidos. En este caso, a ver cómo nos quedan, a ver si no quedan números muy mal hechos. Bien, a ver, déjeme, no quiere acercarse, a ver, déjame ver si me puedo acercar un poco más. Ok, a ver, ahí está. Esto es lo más que se puede acercar con la computadora. Bien, entonces, continuamos, entonces. Y entonces, si observan ustedes, esto que está aquí son expresiones cúbicas. ¿Qué decíamos? ¿Cuál era el primer paso para poderlo resolver este? ¿Qué me dice? ¿Cuál era el primer paso? Sacarle su factorización también, ¿no? Sí, hay que factorizarlo, ¿no? Pero ¿cómo factorizamos? ¿Cómo encontramos el factor común de estos dos? ¿Cómo encontramos el factor común de esos dos? Obteniendo la de qué? La diferencia, ¿no? Entonces, calculando la diferencia, entonces sería calculando la diferencia. Bien, serían x cúbica más x cuadrada menos 6x. Y esto está siendo dividido, perdón, le restamos el valor de x cúbica menos 3x cuadrada más 2x. Bien, hacemos la resta. Al restarlo, las x cúbicas se eliminan. El 2x cuadrada menos 3x cuadrada, ¿cuánto nos da? 2x, no 2. Es que el menos que está acá afuera va a cambiar este signo y se va a hacer positivo. O sea, al restar esto, menos 3, se hará más 3, más 1, más 4x cuadrada. ¿Sí están hasta ahí claros? ¿Ahí todos también? El que sigue, ¿cómo nos daría? Al restar 6, menos 6x, menos x. menos 6, pero menos 2, menos 6, Menos 8. menos 8. Menos 8. Ok. Esta vamos a transformarla, todavía se puede simplificar, le podemos dividir toda entre 4 y al dividirla todo entre 4 quedaría x cuadrada menos 2x. ¿Están de acuerdo? Y ese sería nuestro factor común. Ahora, ¿Cómo es dividirlo entre 4? ¿Entre sí mismo? Sí, todo entre 4, ¿no? La simplificamos a su mínima expresión esa expresión que tenemos ahí. Todo se puede dividir entre 4, o sea, toda la expresión. Entonces, el factor común es la expresión, esa dicha expresión, esa misma expresión, pero reducida a su mínima expresión, ¿sale? Bien, ahí está. Entonces, hacemos las divisiones para factorizar. Lo voy a hacer por aquí a un lado. Entonces sería, la primera sería x cúbica más x menos 6x y lo vamos a dividir entre el valor de x cuadrada menos 2x. Y ya sabemos que debe ser una división exacta. Vamos a verlo. Sería x cúbica entre x cuadrada, quedaría x. X por x cuadrada y le restamos, quedaría menos x cúbica. El siguiente quedaría negativo, menos 2x cuadrada, le restamos, quedaría más 2x cuadrada. Sumamos términos que son semejantes, los primeros se elimina, el que sigue quedarían 3. A ver, aquí me faltó una x cuadrada, ¿verdad? Aquí x cúbica más x cuadrada menos 6x. Ok. Sumamos estos dos y quedarían 3x cuadrada menos 6x. 3x cuadrada entre x cuadrada quedaría más 3.
3 por x cuadrada quedaría, y le restamos, quedaría menos 3x cuadrada. El segundo producto quedaría negativo, le restamos, le cambiamos de signo, quedaría positivo, serían 6x. Y si hacemos resta, ya, bueno, suma, ya quedaron 0. Ya quedó una división exacta. ¿Qué quiere decir? Que entonces, en la primera sería x más 3, en la del numerador, quedaría multiplicada por x cuadrada menos 2x. Ahora va a quedar dividido entre, y hacemos para el segundo caso, hacemos también la división. Entonces, si hacemos la división, quedaría que es x cúbica menos 3x cuadrada más 2x. Y lo vamos a dividir entre el factor común, que lo tenemos acá afuera, acá abajo, que es x cuadrada menos 2x. Hacemos la división, quedaría x cúbica entre x cuadrada, quedaría x. Hacemos las multiplicaciones y restamos y quedaría menos x cúbica. Hacemos el segundo producto, quedaría negativo, le cambiamos de signo y quedaría positivo, quedarían 2x cuadrada. Hacemos suma de términos. El primero se elimina, el que sigue quedaría menos x cuadrada. Bajamos el último, que es más 2x. Tomamos el menos x cuadrada entre x cuadrada, quedaría menos 1. Hacemos producto, quedaría negativo, le cambiamos de signo y quedaría más x cuadrada. El segundo quedaría positivo, le cambiamos de signo y sería negativo, menos 2x. Y vemos que eso ya nos da la división exacta. Quiere decir que el denominador, que es la segunda polinomio, se puede factorizar en el valor de x menos 1 multiplicado por el divisor, que es x cuadrada menos 2x, que fue nuestro factor común. Ahí podemos observar que el x cuadrada menos 2x se cancelan y queda el resultado final, el x más 3 entre x menos 1. Y el resultado final es ese. Hasta aquí ya está claro y ese es el resultado de la factorización. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿No? ¿Sí está claro? El proceso. Todo claro, profe. El que otorga. Así es. Entonces, bueno, si nadie dice dudas, entonces ya hicimos entonces ya 2 ejercicios, entonces yo creo que ya es suficiente. Voy a regresarme entonces al libro para continuar en el libro. Entonces, ahí está. Ya vimos que ese sería un procedimiento que hasta aquí es eso. Bien, tenemos que ver otra propiedad más para seguir entendiendo este proceso de lo que le estamos llamando simplificación de fracciones, ¿sí? Este proceso de simplificación de fracciones. Otra propiedad, ya ahorita vimos una que decíamos que si nosotros multiplicamos el numerador como el denominador por un mismo factor, la fracción algebraica, no se altera la fracción, encontramos una fracción equivalente. Esta segunda propiedad que básicamente dice que viene de las leyes de los signos, que dice que si nosotros multiplicamos por un signo negativo el numerador y también el denominador, no se altera esa fracción, porque el menos entre menos nos da más, ¿no? Que es esto que estamos aquí viendo aquí en este caso. Déjame por eso a un azul porque casi no se ve. Bien, entonces, pero este signo negativo tenemos varias opciones de cómo acomodarlo. Una opción es que lo dejemos aquí afuera, aquí está afuera, y que solamente al de arriba le cambiemos el signo. Y entonces quedaría así nuestra expresión. Otra opción es que dejemos uno afuera y que solamente el de abajo le cambiemos de signo y entonces así sería otra manera de cómo escribirlo. Entonces, tenemos 3 maneras de cómo escribirlo. 1, 2 o 3, acomodando de diferente manera el signo. Pero esto significa que nosotros podemos jugar con signos en algunas expresiones, como en la que sigue. Quiere decir que, por ejemplo, nuestra expresión original, que es esta, que es x menos y entre m menos n, podemos, por alguna situación, invertir los signos
y el orden de estos valores que están aquí arriba, se observan, estaba x menos y se cambió a y menos x. Y abajo quedó igual. ¿Cómo se logró eso? Pues jugando con los signos, en donde pusimos nosotros un signo. Déjame borro aquí. Borro. Pusimos un signo, lo multiplicamos por un signo negativo y uno lo dejamos fuera. El que está fuera está aquí. Y el que está aquí adentro, entonces multiplica todo lo que está aquí adentro del paréntesis, quiere decir que sería menos x, que está aquí, menos x. Y el menos por menos nos daría más y, que sería el valor que tenemos aquí. Y entonces, si observan ustedes, un signo quedó afectando a todo lo que estaba aquí en el numerador. Un signo ya quedó aquí, metido en esto, pero hizo que se cambiaran los signos y que pudiéramos invertir el orden de estas dos literales, porque hay algunos casos en los que a lo mejor tal vez teníamos que esto estaba siendo multiplicado por el valor de y entre el valor de y menos x, por decirlo así, todo esto estaba multiplicando, pero este factor que estaba aquí no se podía eliminar con este que está aquí en el denominador, porque estaban al revés los signos, y entonces pudiéramos en esos casos cambiarle, como es este caso que estamos ahorita viendo, donde podemos dejar al numerador, todo este se cambió un signo y ya quedó así. ¿Qué otras opciones tenemos nosotros para jugar con los signos? En el primero ya vimos que, a ver, se los pongo con rojo. Jugamos con un signo aquí y otro signo acá. Otro caso es que lo dejemos igual, arriba, este pasa igual, pero ahora se lo pongamos el signo negativo abajo. Y eso va a hacer que se cambien estas dos literales. Se haga positiva la n, que aquí está, y se haga negativa la m. Entonces se cambiaron el sentido y ahora entonces jugamos con un signo afuera y un signo aquí abajo. La otra opción que nosotros podemos tener es que juguemos con un signo arriba y otro abajo. ¿Qué quiere decir? Que aquí queda un signo y aquí queda el otro. Quedan cambiadas de como estaban originalmente, quedan cambiadas las literales, tanto arriba como abajo en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que un signo lo pusimos completamente al factor de arriba y otro al factor de abajo, ¿no? Entonces tenemos esas opciones. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Entonces esto nos va a permitir jugar para mover el orden de las variables, mover el orden de las variables y sus signos. En algunos de los casos nos va a ayudar para poder nosotros eliminar algún factor que a lo mejor aparentemente no se podía eliminar, pero al jugarle con los signos y mover las literales ya se pueda eliminar. Para eso nos va a servir esta propiedad de los signos. Lo que dice ahorita aquí a continuación es que si nosotros jugamos no solamente con un par de signos, como es ahorita lo que hicimos, teníamos un signo aquí, teníamos un par de signos, sino que también podemos jugar o cambiar un número de signos negativos que sea pares, o sea, 2 signos negativos, 4 signos negativos, 6 signos negativos. Si jugamos con un número de signos pares, no se altera también nuestras fracciones algebraicas. ¿Qué significa? Que entonces podemos jugar con más pares de signos negativos. Por ejemplo, ahora tenemos un ejemplo donde tenemos una expresión algebraica que es a menos b multiplicado por c menos d entre m menos n por p menos q. ¿Sí? Están así como en orden alfabético todas esas literales que estamos viendo aquí, aquí y aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas alternativas pudiéramos tener para jugar con los signos? Puede ser que juegue con los signos, como ya aquí se los subrayé, se los enmarqué. Puede ser que juegue con estos dos. Quiere decir que usé un par de signos y los dos los puse abajo. El menos y el menos sigue siendo más. Otra opción es que juegue con uno arriba y otro abajo, alternados, o los dos de arriba, o uno afuera
que es este, y uno arriba, o uno afuera y uno abajo. Entonces podemos ahí tener muchas opciones, porque puede ser cualquiera, uno de adentro, puede ser cualquiera de los cuatro, entonces se puede ir rolando las opciones, uno afuera y otro acá arriba, ¿no? Entonces, o hasta ahorita ahí, nada más hemos jugado con un par de signos, pero puede ser que juguemos con 2 pares de signos. Entonces, este también lo podemos cambiar y este también. O este aquí quedaría al revés, aquí quedaría ahora B menos A, si le ponemos un signo ahí, pero hacia abajo necesito también tener otro signo abajo. Entonces aquí quedaría M menos M. Entonces ya estoy jugando con 4 signos negativos. Entonces, ¿y aquí cuáles alternativas tenemos? Pues varias. Entonces puedo rolar, puede ser que en vez de que sea el primero, sea el tercero, o vamos rolando ahí. Entonces tenemos una buena cantidad de posibilidades de mover los signos en pares de signos negativos y no se altera la fracción original. ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿Sí comprendieron esa propiedad? ¿Sí? Muy bien. Eso nos sirve, a ver, déjame ver, estaba viendo si aquí ya no vienen ejemplos de cómo podemos usar esa propiedad, pero más adelante, toma, lo vamos a ver, usar esa propiedad. Hay algunas ocasiones en las que necesitamos hacer ese proceso de cambio de signos para que se puedan eliminar algunos factores. Bueno, no veo ahorita ejercicios a la mano. Yo creo que más adelante ya vemos ahí algunos ejercicios. Bien, hasta aquí sería el caso inciso A, que le hemos llamado reducción de fracciones, perdón, simplificación de fracciones. Bien, segundo caso que se tienen, que veíamos acá al principio, si recuerdan, decíamos que podíamos tener 3 casos. A ver, me voy a regresar aquí al principio, aquí está. 3 casos de transformaciones. Una, simplificación de fracciones, que ya lo hemos estado viendo. Vamos a pasar al segundo caso, que se llama reducción de fracciones a un común denominador. Reducción de fracciones a un común denominador. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos lograr que cuando tengamos varias fracciones algebraicas con diferentes denominadores, cómo lograr que tengan un mismo denominador? Que básicamente es lo que a continuación básicamente veremos. Dice que 2 fracciones tienen el mismo denominador cuando es igual para todas, ¿no? Entonces, estas son fracciones con el mismo denominador. Aquí lo podemos ver, tiene M, tiene M y tiene M, ¿no? Pero hay casos en los que puede ser que tengamos nosotros fracciones con diferentes denominadores. ¿Qué pasa si nosotros queremos que tengan el mismo común denominador, como es este caso? Tenemos P entre Q, R entre S y X entre Y. Tienen diferentes denominadores. ¿Cómo lo podemos lograr que tengan el mismo común denominador? Pues multiplicando todos los denominadores, que sería Q por S y por Y. Pero si mi expresión original era esta, que es P entre Q, que es esta, para que no se altere, si yo le estoy multiplicando al denominador por la S y por la Y, entonces también le tengo que multiplicar por S y por Y en el numerador para que no se altere. En la siguiente es R entre S, que es R entre S. Para que tengan el mismo común denominador, es S, Q y Y. ¿Qué quiere decir? Que abajo le estoy multiplicando por estas dos, que es Q y Y. Entonces al numerador también lo tengo que multiplicar por Q y Y. Al último, que era X entre Y, que aquí quedaría X entre Y. Para que tengan el mismo común denominador, Y ya la tenemos, aquí está, le faltaría la S y la Q. Entonces aquí tendría que multiplicarla por S y por Q para que no se altere mi expresión original. ¿Qué quiere decir? Pues que ya así de esa manera ya tengo expresiones
que aquí lo podemos ver, que tienen el mismo común denominador. A eso se refiere este tema. ¿Cómo lograr que varias fracciones algebraicas tengan el mismo común denominador? ¿Cómo se logra? Pues multiplicándolo por el máximo común divisor, bueno, perdón, multiplicándolos por sus denominadores, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Que en algunas ocasiones podemos tener ejemplos como el siguiente. Miren. Estos dos que están aquí. Bueno, a ver, me voy a pasar allá a los ejemplos que están aquí abajo para que ya los veamos claramente. Ya se desaparecieron todos los demás. Bueno, acá va a haber más ejercicios. Déjenme, me voy acá a los ejercicios. A ver, denme unos segundos y ahorita nos regresamos. Que sería reducir al común denominador. Aquí está. Por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? Vamos a suponer que esta fracción que está aquí, hay una coma, no es una operación algebraica, es una coma. Esa es una fracción y aquí tenemos otra, que son completamente distintas. Pero se trata de encontrar el mínimo o reducir al menor común denominador. No forzosamente a veces el producto sea el mínimo, ¿no? O el menor común denominador. En la mayoría puede ser que sí. En este caso, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar los denominadores para buscar el común denominador. ¿Qué quiere decir? Que entonces, tanto a la primera como a la segunda, lo tengo que multiplicar por el denominador de la otra. Entonces, si lo multiplico, quedaría, la primera quedaría así. 1 entre x menos y, le voy a multiplicar por x más y. Pero, y a la segunda, igual, que sería x más y, le voy a multiplicar por x menos y. Pero si le estoy multiplicando a la primera por este factor, también al numerador lo tengo que multiplicar por ese factor para que no se altere. A la segunda le estoy multiplicando por x menos y, entonces también le tengo que multiplicar por x menos y en el numerador para que no se altere. Ya está. Ahora, la primera expresión, la primera fracción, vemos que esto que está aquí es un producto de binomios conjugados. ¿Qué quiere decir? Que es una diferencia de cuadrados el resultado. Entonces, finalmente, si trato de terminar de hacer la operación, 1 multiplicado por x más y quedará x más y entre x cuadrada menos y cuadrada, punto y coma. La otra fracción quedará x menos y entre x cuadrada menos y cuadrada. Si observan ustedes, ya transformé las expresiones en dos expresiones que tienen ya el mínimo común denominador. ¿Ahí se divide o qué pasa? No, esto hice el producto de estos dos. Son producto de binomios conjugados y eso da una diferencia de cuadrados. El cuadrado del primero, el cuadrado de x por x de x cuadrada y menos el cuadrado del término que es simétrico, ¿no? Y entonces ya logré transformar mis expresiones, que eran estas que estaban aquí. Estas dos expresiones las transformé en otras que son estas, pero que ya tienen el menor común denominador ambas, el mismo denominador. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Se trata de buscar tener el mínimo común denominador a las expresiones que tenemos aquí ahorita nosotros. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con este ejercicio, por ejemplo, el 8?
si buscamos un común denominador, ¿cuál sería el común denominador de todas esas? Lo podemos desglosar en factores. Y aquí, pues aquí, miren, si observan, aquí está A más B. El A más B, ajá. Un factor puede ser el A más B. Otro factor sería A menos B, porque esto que está aquí se puede transformar en A más B por A menos B. ¿Están de acuerdo? Es una diferencia de cuadrados, es un producto de binomios conjugados. Este que está aquí es A más B por A más B, porque está al cuadrado. El otro que está aquí es B menos A. ¿Qué pasa aquí con este? Ya no se parece a los otros, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cambiarle de signos? Lo que ahorita estábamos viendo. Pasa del lado izquierdo la A a positivo y la B a negativo. Así es. Entonces, si dejo un signo aquí afuera y un signo se lo afecto a todos esto, entonces quedan al revés. El menos A quedará más A y el otro quedará menos B y ya que está listo, pero quedó un signo ahí afuera. ¿Están de acuerdo? Así quedaría. Y abajo ya quedaría A más B. Ahora, si lo desglosamos, ya tenemos... Sí, adelante. Adentro queda, en el segundo queda A más B y por A más B no debería ser A menos B. Aquí en este caso. En el segundo me dices arriba de 5M. Este que está aquí, a ver, déjame, le quito la raya. Ok. A ver, este está A. Aquí A más B. Ok. Así, O sea, este cuadrado que está aquí significa que 2 veces es A más B. 2 veces A más B. ¿Sí está claro? ¿A eso te referías ahí, la duda? Sí, no es así, pero para que quede, por ejemplo, los dos tienen A menos B, pero ese solo tiene A más B. Ok, tiene razón. Bueno, para allá vamos. Entonces aquí básicamente podemos observar ahora, para poderlo ir viendo, ahora y tener el mínimo común denominador, no el producto de todos ellos, porque nos va a dar una ecuación cuarta, quinta, no sé si multiplicamos todos los denominadores. Lo que podemos hacer es, el primero ya tiene A más B, perdón, A menos B. Este también ya tiene A menos B. Este tiene AB, aquí este tiene AB, a este le faltaría, al segundo le faltaría A menos B, ¿no? Entonces aquí este de arriba le tengo que multiplicar por A menos B. Al que está el primero le falta el A más B y nada más, ¿va? A este le faltaría el A más B y entonces también arriba tendré que multiplicarle por A más B. Y ya se observan, quedaría A más B por A menos B. Pero me falta aquí al cuadrado. Aquí tendría que ser al cuadrado. Entonces aquí tendría que ser al cuadrado. Este ya está al cuadrado. Este faltaría aquí al cuadrado. Perdón, le faltaría multiplicarle por A más B para que se haga aquí al cuadrado. Y entonces le faltaría aquí un A más B arriba. Así. Y ya todos quedarían A más B al cuadrado por A menos B. Y ese sería el común denominador de todas. Pero tendríamos que afectarla por algunos factores, algunas de ellas arriba en el numerador para que no se alteren. Y de esa manera podemos nosotros lograr. Nada más que aquí ya se queda muy encimado. Si quieren, ya también ya es hora. Si quieren, la siguiente clase continuamos y seguimos viendo casos. Resolvemos algunos de ellos. Bueno, ya se los traté de explicar. Vayan, se los voy a dejar de tarea, estos ejercicios, para que busquen el mínimo común denominador y también reduzcan estas a su mínima expresión, que son los dos casos que hemos estado viendo hasta ahorita de simplificación de fracciones algebraicas. Estas que están aquí las van a reducir a su mínima expresión y las segundas a un común denominador que sea el menor. ¿Sale? ¿Hasta aquí está bien todo? ¿Dudas?
Los que no puedan o los que tengan dudas de esos ejercicios que están aquí, lo vemos la siguiente clase. ¿Sale? Me dicen, entonces se los dejaré estos 2 ejercicios de tarea. El inciso A, que está aquí, de simplificar las fracciones, las siguientes fracciones, y el inciso B, que está aquí básicamente. Bien, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Simplificación de fracciones y común menor o mínimo común denominador. Mínimo común denominador, ¿no? De fracciones algebraicas. ¿No hay ninguna duda? Por ahora no. Bueno, entonces se los dejaré de tarea. Las que no puedan me dicen o que tengan dudas y la siguiente clase las resolvemos de este caso para pasarnos al tercer caso de lo que es las fracciones algebraicas, que sería reducir la reducción de forma mixta y viceversa de las fracciones algebraicas. Lo veremos de qué se trata este tema la siguiente clase. Bien, entonces vamos a dejarle hasta aquí y continuamos. Este archivo se los paso, se los subo ahí a la plataforma junto con lo del material que ahorita estamos viendo. Bien, entonces nos vemos la siguiente clase, que estén bien, están 28 asistentes. Muy bien. Entonces, nos vemos la siguiente clase, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego a todos. Sí, nos vemos. Vale, profe. Hasta luego. Profe, creo que había dicho por el